Les damos la bienvenida a este podcast donde abordaremos la actividad número 2 del segundo corte, el trabajo independiente, historias de diván, donde trataremos la pregunta ¿cuándo debemos ir a un psicoterapeuta? Nuestro grupo está conformado por Juan Camilo Flores Montes, Mauricio Ezequiel Manotas Camacho, Daniela Paola Morales Guerra, Alejandra Goenaga Pulido, Karen Sofía Lemus Jiménez y mi persona, Janice Alejandra Iguarán García. Entonces, empecemos. Análisis del primer capítulo de Historias de Iván. Pues en el análisis de este primer capítulo encontramos un caso de infidelidad por parte de Mariano. Mariano, un abogado de aproximadamente de unos 40 años. Mariano decide ir donde el psicoterapeuta Manuel Levin, ya que él ha tenido muchos problemas en su empresa y no soporta a su socio. Pues en mitad de la consulta y en el desarrollo de la conversación del psicólogo, él le hace una pregunta, la cual lleva a Mariano a confesar que ha tenido dos mujeres, una la cual es la madre de sus hijos y otra que es con la que satisface sus experiencias sexuales. Él le comenta al psicoterapeuta que la esposa no lo satisface, ya que la ve como la mamá de sus hijos y no la ve en la posición de satisfacer en el ámbito sexual. El psicoterapeuta le prepara una consulta junto a su esposa, ya que ésta vio un mensaje en el celular de Mariano sobre su amante. En el desarrollo de la consulta, la esposa le comenta que ella también le puede satisfacer sus deseos sexuales. Pasado un tiempo, la esposa de Mariano vuelve a una consulta, solo ella y el psicoterapeuta. Esta le confiesa que también pudo ser infiel en este momento, pero ella ama a Mariano, el cual es el papá de sus hijos. A pesar del tiempo, Mariano vuelve a una consulta y le comenta a Manuel, el psicoterapeuta, que su relación ha mejorado en todos los ámbitos y ya ha encontrado un soporte en su relación. Y ambos han podido satisfacer sus deseos sexuales. Han, han logrado y han llegado a un buen punto de su relación gracias a todas las terapias dadas por el psicoterapeuta. Finalizo mi intervención con una frase la cual dice: el amor engaña a los amantes, ya que nunca alcanzarán a perderse el uno al otro, ni a ser de dos un mismo ser. Gracias. El análisis del segundo capítulo. Isabel es una joven de 21 años que guarda un gran secreto y que sufrió bastante desde pequeña. Isabel dice iniciar la terapia porque no se siente muy bien, tiene mucha ansiedad y no puede dormir bien. Isabel nos cuenta que vivió desde pequeña en un pueblo. Ella viene de una familia adinerada, pero por el mal manejo del dinero de su papá, el papá perdió todo. Y cuando ella nació, ya el papá no tenía nada. Después de varios días de terapia, Isabel nos cuenta que ella es una prostituta y trabaja en eso para poder mantener a sus padres. Un día la mamá le avisa que su papá va a ir a la ciudad a hacerse unos exámenes médicos y que se va a tener que quedar en la casa con Isabel. Isabel se preocupa porque ella tiene los clientes en su casa. Entonces le cuenta al psicoanalista. Después que ya el papá va a la casa, un día llega llorando al consultorio y le cuenta al psicoanalista que el papá vio unas cosas, el cual se sobreentiende que ella es prostituta y ella le decide contar y le dice que es prostituta. Ella le duele el enterarse, o sea, el deducir que al papá no le importa porque se quedó callado y le dijo que la vida a veces es muy dura. Entonces ella nos cuenta que cuando era pequeña, a los 13 años, el papá, en pocas palabras, la dio para que abusaran sexualmente de ella a Méndez Agüero. Méndez Agüero decía en el pueblo que ella era sobrina de Méndez Agüero, pero Méndez Agüero abusaba sexualmente de ella desde los 13 años. Entonces, acá nos damos cuenta que ella tiene un trauma desde la infancia. Y después, al final, ella decide dejar todo este mundo atrás y deja la prostitución. Capítulo 3. En el capítulo 3 observamos que un cura acude a una consulta psicológica porque se siente muy culpable por las conductas que ha estado teniendo anteriormente. Se siente sensible, con ira y también muy intolerante hacia los feligreses de su parroquia.
Esto le produce todavía más culpa. En la historia podemos identificar a una serie de personajes que juegan un papel crucial. Tenemos a Mari, que la ve como una chica, aunque es una mujer formada de 25 años. También cuenta que su nombre real es Mariana, pero él considera que este nombre no le queda bien, que no tiene que ver con ella. Para él, Mari refleja inocencia, tal como la chica. El psicólogo en un punto de la consulta le insinúa que quizás él empezó a verla ya como una mujer sin darse cuenta, pero él lo niega. Y de la misma manera se siente muy ofendido cuando le pregunta si siente o ha sentido alguna vez algún tipo de atracción hacia los hombres. La primera reacción que tiene fue pues la negación y el rechazo hacia esta afirmación o esta pregunta. También tenemos a Ana, que es una chica de su adolescencia con la que intentó mantener relaciones sexuales, pero por alguna razón desconocida para él, no lo pudo lograr en ese momento. Tenemos a la madre, que se llama Antonia, y falleció cuando tenía 17 años. Él la veía como un sol o como una luz en su vida. Y también cuenta que se siente muy culpable por la muerte de ella. Y por último tenemos a Roberto, que es su mejor amigo de la infancia, con el cual tuvo una experiencia sexual y esto lo hizo sentir muy culpable y con temor a ser descubierto. Sin embargo, también cuenta que sintió placer y esto lo hace sentir vergüenza. A lo largo de la historia podemos observar cómo estos personajes están completamente relacionados entre sí en la vida del paciente y cómo afectan su comportamiento en la actualidad. Gracias al psicoanálisis, pues el psicoterapeuta ha logrado darse cuenta de varios recuerdos reprimidos que él tenía, de varios temores y también de mucha culpabilidad y vergüenza que sentía. Por ejemplo, notamos cómo él deduce la existencia de Ana a partir de la omisión que él hace constantemente del nombre Mariana, porque al hablar de Mari se refiere a pureza y al hablar de Ana se refiere a lo peligroso o a la angustia. También nos damos cuenta de que su culpa surge a partir de haber intentado estar con Ana y no haberlo logrado. Y también el psicoanalista logra deducir que la razón por la que no pudo fue debido a la atracción sexual que tenía reprimida hacia su mejor amigo de la infancia, con el que vivió esta experiencia que lo dejó muy marcado. Este deseo homosexual que él siente lo hacía sentir impuro y por lo tanto merecedor de castigo, por lo cual al morir su madre, él siente que este es el castigo que él merece. Y ahí, de esa conclusión que obtuvo el psicoanalista, podemos entender por qué se sentía de esta manera con su vida y con las personas a su alrededor. Y finalmente, la razón por la que no podía decir el nombre de Mariana era por el temor a la pérdida de la inocencia, pero no la inocencia de ella, sino a la pérdida de su propia inocencia. Gracias. Bueno, para poder dar respuesta a la pregunta, ¿cuándo debemos ir a un psicoterapeuta? Debemos saber y entender qué es la psicoterapia y cuál es el trabajo de un psicoterapeuta. ¿Y qué es la psicoterapia? Bueno, se trata de un proceso que ayuda a comprender y cambiar nuestra manera de pensar, percibir y hacer las cosas y entender mejor lo que nos está pasando, reconocer y expresar nuestras necesidades y objetivos, asumir nuestra responsabilidad y potenciar nuestros recursos. ¿Cuál es el trabajo de un psicoterapeuta? Bueno, la labor de un psicoterapeuta es dirigir a la persona en este proceso, reflexionando con él, proporcionándole datos técnicos, ya sea de psicofisiología o psicobiología, de funcionamiento cerebral, de psicopatología o de su experiencia como profesional, para que poco a poco y gracias a todos estos datos y recursos que le brinda, el paciente encuentre por sí mismo la forma de pensar, sentir y actuar más adecuada y sana para él. Y luego, posteriormente, entrenarle hasta que se implante y automatice este nuevo tipo de procesamiento. Un psicoterapeuta trabaja con las personas que sufren alteraciones emocionales y les enseña que sus dificultades en gran parte son el resultado de una percepción negativa y de un pensamiento erróneo que les hace sufrir. Un psicoterapeuta intenta también ayudar a su paciente a ser una persona más racional, eficiente y menos autodestructivo. Y por último, descubre los elementos más dañinos del pensamiento irracional y entrena al paciente para que aprenda y automatice procesos de pensamientos más sanos. Gracias. El siguiente paso es resolver una pregunta frecuente. Entonces, ¿cuándo debo consultar a un psicoanalista? Hay una infinidad de situaciones que pueden provocar la necesidad de acudir al psicoanalista.
circunstancias que despiertan angustia, ansiedad, dolor, pánico, desesperación y depresión. ¿Pero hay un momento ideal para ir? Sí, y es justo cuando detectas que algo que no te gusta en tu vida se repite sin razón aparente, aunque lo más frecuente es que no le quieras dar importancia, lo minimices y hasta lo niegues. Dejas pasar el tiempo. Pero las cosas no mejoran si las evades e ignoras, ya que llega un momento en el que la angustia te invade y experimentas situaciones como que tu pareja te dice que así no sigue más o fracasas en aquello que tanto anhelabas o simplemente no tienes ganas de nada y es algo que se ha instalado, haciendo que cada día sea más difícil de disfrutar. Por esto, lo más importante es que la persona que se encuentre en esta situación reconozca que algo no está bien y se pregunte el hecho de estar consciente de que no puede manejar solo la situación. El saber que de cierta manera uno tiene algo que ver en todo lo que está pasando y hacer una hipótesis del por qué está viviendo esta serie de situaciones. Dar un primer paso importante en tu vida. Bueno, y en conclusión, para la salud mental es beneficioso ir al psicoanalista porque ayudan a las personas que sufren de ansiedad o depresión severas o crónicas, y ya que su principal objetivo es profundizar para sanar todas estas fuentes de dolor o limitaciones personales que radican en el campo psicoemocional, para que de este modo las personas se liberen de estos. Las personas que tienen constantes dificultades con sus relaciones con la pareja o que no pueden establecer relaciones de pareja, o personas que sienten un vacío inexplicable en sus vidas, se pueden beneficiar de manera muy significativa de un tratamiento psicoanalítico. El psicoanálisis ocupa un lugar muy complejo en el mundo moderno. Tiene mucho que ofrecer para ayudar a entendernos a nosotros mismos y la forma en que nuestra mente funciona. Los relatos de vidas que componen esta serie están basados en secciones en las que analistas y pacientes afrontan juntos uno de los caminos más duros, el que lleva a la verdad como el único instrumento para desbloquear el dolor, el amor, la sexualidad, los duelos, entre otros. Gracias.